La historia de Victor Taux y su relación con Freud fue quizás una de las historias más tristes de la historia del psicoanálisis, porque culminó con la destrucción total de Taux. Victor Taux fue entre los partidarios de Freud, si no el más brillante e inteligente, sí uno de los más creativos, poseía unas dotes enormes y, como es evidente, hoy está completamente olvidado. Quizás su olvido se deba a que él mismo pretendía ser borrado de la historia, pues antes de suicidarse dejó instrucciones para que destruyeran todos sus documentos. Quizás su olvido también se deba a que el enfrentamiento de Freud y Taux fue silenciado por los demás discípulos, en parte por la lealtad a su profesor o por el miedo a que tomara represalias contra ellos, pero quizá también el sentimiento de culpabilidad que debió producirles la muerte de su hermano, ya que, como sabemos, los hijos de Freud competían y rivalizaban entre sí por la consideración y el reconocimiento de su maestro. Víctor era el mayor de 9 hermanos. Su padre, Hermann Taux, dirigía un periódico propio y trabajaba como corresponsal para diversas revistas y diarios extranjeros. De espíritu aventurero y seductor, las mujeres a veces lo encontraban sumamente encantador, pero con su familia se tornaba bastante agresivo e incluso tirano. La madre de Víctor, Emily Ruth, que manifestó un carácter sumiso, había extenuado su alegría y se encontraba prácticamente consumida por las preocupaciones y desvelos constantes para con sus hijos, que iban de consuno con las infidelidades de su marido. La relación con su padre fue siempre tensa y antagónica, por el contrario que con su madre, que siempre se mostró solícito y cariñoso. Estas relaciones ulteriormente se materializarían de forma que a Taux le molestaba le llamasen por el apellido paterno y que a su madre se preocupase constantemente por Víctor. Esta siempre le siguió e incluso se mantuvo al pendiente de su trabajo psicoanalítico ya posterior. Desde pequeño destacó su genio como estudioso, era un auténtico líder, escritor, artista y políglota. Quería estudiar medicina, pero al no poder sufragar los gastos que la carrera entrañaba, optó por la abogacía, profesión que muy pronto abandonaría, y aunque de haber continuado hubiera podido abrir un bufet y asegurar unos ingresos bastante elevados, pues era el tipo de abogado tan elocuente en la defensa que lograba absoluciones donde prácticamente eran imposibles. Sin embargo, la profesión y el dinero no fueron estímulo suficiente para su intelecto, además de que se había quejado de no querer defender granujas. La vida de abogado le decepcionó profundamente. En el año 1900, Víctor se casó con Martha Frisch, con la que tuvo 2 hijos y de la que se separaría apenas 5 años después. Víctor era consciente de que en él subyacía un elemento destructivo, que se exteriorizaba en las relaciones con sus colegas y en cuanto al amor. Cuanto más amaba, mayor era su grado de dependencia, y tan pronto se percataba del estado en que había caído respecto a otra persona, rompía la relación y comenzaba otra con otra nueva persona. Con sus amigos y colegas se mostraba en ocasiones por lo demás agresivo, que incluso aludían a él, tanto ellos como Freud, como un perro que podía morder. Quizá por formación reactiva contra su lado agresivo, durante toda su vida Taux se mostró de buen corazón, generosidad, lealtad hacia los demás, y quizá por ello se granjeó el amor y la adoración de tantas mujeres hermosas e inteligentes, así como bastantes enemigos. Cuando se separó de Marta, se dedicó a escribir cuentos y obras teatrales en las cuales reflejaba sus propios dilemas o daba expresión a su propia conflictiva. Por ejemplo, en un cuento bosnio narró la historia de Hussein, un hombre sin casa ni hogar que se había convertido en ladrón y asesino, y al final este desarraigado hombre había terminado asesinado por su propio padre. En una obra titulada Entre dos luces,
Wolfgang, quien en su vida ha tomado una decisión, tiene la edad de Víctor y tiene también 2 hijos como él, y de igual manera ejerce una profesión que le desagrada solo porque en ella puede ganar dinero. Desesperado, Wolfgang decide abandonar a su familia y escribe un libro en el que relata la tragedia de su matrimonio. La necesidad de ganarse la vida le obligó a emplearse como periodista, lo que para él era humillante, pues su ambición intelectual lo compelía a una labor creativa, y tal vez porque era la profesión de su padre. Esto, el fracaso de su matrimonio, el ansia de una familia y un hogar, aunado a la miseria económica en la que se encontraba, le provocaron insomnio, ideas obsesivas y una depresión grave, por la que estuvo hospitalizado brevemente. Con la esperanza de que Freud le ofreciera una cura para su depresión continua y agitación interior, Víctor se dirigió a Viena en 1908. Según Rosen, que entrevistó a la hermana de Taux, este replicó un artículo de Freud. Freud pensó que Víctor era un médico y le animó para que lo visitara. Inmediatamente se hizo miembro de la Sociedad de Viena, y con el objetivo de hacerse un hueco en el psicoanálisis, se dispuso a estudiar la carrera que había anhelado, medicina y posteriormente psiquiatría. Posiblemente debido a sus dificultades personales, se sintió atraído por las psicosis maníaco-depresivas y esquizofrénicas, y más adelante sus principales logros, o los logros más originales, los realizaría en estos ámbitos. Por estos aportes también fue recuperado por grandes autores como Wilhelm Reich, Félix Guattari y Gilles Deleuze. Freud se convirtió en su ídolo, como muchos de sus primeros seguidores, y el psicoanálisis pasó a ocupar el centro de su vida. Se trataba de una profesión que le permitía realizar un trabajo significativo, un medio para su intelecto y su creatividad, y un tratamiento que prometía la salvación personal. Freud hizo lo posible por allanarle el camino, además de nombrarle director de un periódico, de enviarle pacientes, lo ayudaba económicamente, pues se percató inmediatamente de sus superiores dotes y quería ganarle para la causa. En 1912 mantuvo una relación con Lou Andreas Salomé. Como se sabe, años antes la había pretendido Nietzsche, y anduvo también con el poeta Rilke. Llegada al círculo de Freud, aunque consiguió que Freud se enamorara de ella, aquel amor era de tipo sublimado, por lo que se decidió por Taux, que era el más atractivo, inteligente y el que más destacaba de entre los discípulos. En el diario que Lou Andrea Salomé dedicó a Freud, Taux desempeña un papel clave y sirve perfectamente para ilustrarnos sobre su carácter, sus conflictos internos y el conflicto con Freud. En nuestro próximo video hablaremos de Lou. En ese tiempo Taux tenía 33 años y Lou 51. Cuando Lou llegó a Viena, alardeó del atractivo que había ejercido sobre hombres de gran talla intelectual, para que de esa manera los posibles amantes buscaran equiparárseles. Por su parte, Taux se sintió atraído por Lou. Vio en ella que, al igual que él, interrumpía sus relaciones de continuo, pero aunque al principio se complementaron, al final Víctor terminó abrumado físicamente de Lou. No obstante, entre 1912 y 1913, Freud, Lou y Taux establecieron un triángulo transferencial similar al que Lou había tenido con Carl Andreas, su esposo, y sus amantes, al igual como lo tuvo con Nietzsche y Rilke. Ahora mantenía relaciones sexuales con Taux, a la vez que un profundo vínculo afectivo con Freud. Para Freud, la relación de Taux y Lou era ambivalente. Por un lado, estaba celoso de Taux por ser el amante de Lou, pero por el otro, Lou era a su vez confidente de Freud. Ella explicaba al profesor lo que sabía de su amante, y de este modo Freud podía controlar a su discípulo, que en potencia representaba un peligro, no por el hecho de ser más joven, sino por sus grandes dotes intelectuales. Taux, por su parte, había aceptado a Lou en parte por identificación con Freud. Ciertamente se sentía halagado del prestigioso papel de amante de aquella mujer, y como Freud sentía celos por Lou y Taux, Taux envidiaba todo lo que su maestro pudiera significar para ella. Como un remanente de odio hacia su padre,
Taux mantenía una actitud ambivalente hacia Freud. Se rebelaba, se le sometía, en cierto sentido lo imitaba, y en sus disertaciones sobre psicoanálisis mantenía bastante respeto, al grado de que Lu llegó a decir que era demasiado freudiano. En ciertos terrenos, Taux se adelantaba a Freud. Quería, por ejemplo, extender el pensamiento psicoanalítico a la psicología del artista y escribió un trabajo sobre el papel de la sublimación e inhibición en la creación artística. Incluso llegó a decir que muchas veces el arte es mucho más útil que la ciencia para iluminar la personalidad. El tema de la relación entre psicoanálisis y arte sería considerado legítimo por Freud, pero muy ulteriormente, porque al principio se opuso, acusó a Taux de abordar ciertas cuestiones prematuramente y bueno, Freud lo retomó, pero a extremos grotescos. Ya sabemos que en su estudio sobre Leonardo da Vinci acabó reduciendo su genio y su personalidad a la mera sublimación y represión de pulsiones homosexuales. Lo mismo hizo Lafort con Baudelaire, o incluso muchas psicoterapias han intentado analizar la obra de los artistas para de ahí encasillar su personalidad a conflictos edípicos. De manera que estas reducciones han sido muy comunes en psicoanálisis, incluso hoy, pero ese no era el sentido o no era la idea de Taux. Los intereses de Taux molestaban evidentemente a Freud. Taux exploraba senderos que en opinión de Freud no llevaban a ninguna parte porque Freud creía en las virtudes unilaterales de la investigación y Taux se inclinaba por los múltiples intereses. Estas puntualizaciones también fueron abordadas por Deleuze. Para él el inconsciente es el arte de las multiplicidades y para Freud el de las unidades, es decir, el padre, el pene, la castración. Y como ejemplo de esa unilateralidad de pensamiento, Deleuze menciona que Freud no pudo soportar que en el hombre de los lobos hubiera 6 o 7 lobos, por más que su paciente se lo gritara. Para Freud tenía que ser un lobo, el padre. Pero lo que más irritaba a Freud era la independencia y originalidad con la que trabajaba Taux. Como hemos visto, Freud admiraba al genio creador, pero lo único que aceptaba a su alrededor eran receptáculos pasivos donde depositar o que espejaran sus propias ideas. Si un discípulo se mostraba irrespetuoso, con ideas propias o crítico, corría el peligro de ser expulsado, como le pasó a Adler, a Jung, a Steckel. Pero ¿hasta qué punto el talento de Taux trastornaba la armonía interior de Freud? Lo narra Lu después de una de las sesiones de la sociedad. Cuando Freud arremete tan duramente contra Taux, lo hace con plena convicción, pero teniendo en cuenta la disposición original de Taux a la neurosis. Está también claro que cualquier síntoma de independencia que se produzca en torno a Freud, especialmente si se traduce en agresión y apasionamiento, le preocupa y hiere automáticamente en su noble orgullo de investigador, forzándole a una discusión prematura. A Freud le fastidiaba la ambición intelectual de Taux, así como que pudiera pensar por sí mismo. Él prefería hombres como Otto Rank, del que en una ocasión dijo: ¿por qué en vez de solo uno, no habrá en nuestro grupo 6 hombres tan encantadores como él? Pero lo peor era que a veces Víctor se ocupaba de problemas que preocupaban a Freud. Como hemos dicho, muchas veces se anticipaba formulaciones del propio Freud. Un pasaje del diario de Lu refleja el desasosiego de Freud. Por la tarde, después de la conferencia de Taux, acudimos a la reunión. Yo salí antes que los demás y me reuní con Freud, que me estaba esperando en la calle. Freud parecía inquieto por la afinidad que había notado entre las ideas de Taux y las suyas propias. Ya durante la conferencia me había pasado una nota en la que preguntaba: ¿es que ya lo sabe todo al respecto? Freud temía que Taux se pudiera adelantar alguna idea antes de que él la hubiese desarrollado plenamente y le fastidiaba reconocer las aportaciones de Taux. En ocasiones, en las reuniones elogiaba ciertas intervenciones y observaciones, pero luego se acordaba de que esas observaciones las había hecho Taux, entonces pedía disculpas por su error y lo descartaba totalmente. Para los demás miembros, Taux era una figura de gran talla, lo respetaban.
Cuando estalló la Guerra Mundial, Taux sirvió de psiquiatra durante 4 años y fue testigo de sus múltiples horrores. En septiembre de 1915, como oficial médico del ejército austriaco, trabajó con muchos soldados que padecían los efectos de la guerra y escribió varios ensayos inspirados en dichas experiencias, como un artículo sobre la psicología de los desertores y en 1916 consideraciones diagnósticas sobre la sintomatología de las llamadas psicosis de guerra, trabajo que tenía mucho en común con la labor de Simmel. En ese periodo actuó con auténtico heroísmo, arriesgó repetidamente su vida por su bondad y abnegación en favor de los soldados, lo que ocasionaba el desafío a sus superiores. Utilizó diagnósticos psiquiátricos para salvar a sus semejantes. Por ejemplo, en cierta ocasión intervino en favor de un muchacho que iba a ser sometido por el Consejo de Guerra por haberse negado a participar en el fusilamiento de un grupo de prisioneros enemigos. Taus, como buen litigador, consiguió salvarle la vida, arguyendo que era absurdo que aquel muchacho, que había sido educado de acuerdo con los más altos principios de la vida civilizada, se prestase a cooperar en una ejecución. Años más tarde, el hijo de Taux se encontró en Sudamérica con aquel hombre, Fritz Bates. Este tenía colgada en la pared una foto de Taux, hacia el cual se sentía eternamente agradecido. Cuando la guerra finalizó, seguía la lucha de Taux contra la depresión, a la vez que intentaba salir adelante en la penuria económica. Vivía como un estudiante pobre y apenas enviaba dinero para sus hijos. En ese periodo, y sabiendo de su situación, Freud le envió a un paciente, pero uno que no tenía dinero para pagar. Solo, sin dinero y dependiente de sus cambiantes estados de ánimo, deseaba desesperadamente que Freud lo aceptara para análisis. Sin embargo, el profesor desconfiaba de este joven debido a su creatividad y originalidad. Además, sus experiencias sobre la psicosis, de las que poseía experiencia de primera mano, no encajaban con las especulaciones de Freud y de hecho guardaban más relación con las ideas de Jung, aunque Taux no las presentaba de esa manera. En ese momento, Freud concebía a los psicóticos como excesivamente centrados en sí mismos, narcisistas, y por el contrario, Taux, que mostraba una actitud más compasiva, consideraba que sus dificultades correspondían realmente a un yo débil, que quizás si se ampliaran las fronteras del yo, el paciente podía distinguir más fácil sus propios pensamientos y sentimientos de la realidad circundante. Ojo, estoy hablando de la psicosis porque luego me van a salir con la muy conocida jerga del yo suficientemente fuerte. Es en la psicosis. Bueno, la cuestión es que Freud tenía miedo de que Taux le ladrara, según él mismo le dijo a Nürnberg. Freud rechazó su petición de tratamiento y lo remitió a Helen Dodge, una psiquiatra mucho más joven e inexperta que acababa de iniciar su formación psicoanalítica y que además estaba siendo analizada por Freud. Freud le envió a un paciente de la talla de Taux para halagarla y le confesó que la presencia en el seno de la sociedad de alguien como Taux, capaz de recoger una idea original y desarrollarla antes de que a él le diera tiempo de hacerlo, le producía una sensación inquietante. De hecho, fue el primer caso clínico de Helen y esta nunca se preguntó por qué Freud le había enviado a Taux, más bien se entusiasmó. En efecto, Taux era el único del grupo de Freud lo suficientemente brillante como para desarrollar una idea aislada rápidamente y presentarla de manera concisa. En cambio, Freud le encantaba jugar con sus ideas durante años, con frecuencia las maduraba antes de decidirse a publicarlas y Taux de alguna manera le pisaba los talones. Freud temía que mientras sus ideas no estaban cristalizadas totalmente, Taux las desarrollara y se las apropiara antes de que cuajasen en su propia cabeza. Por ello llegó a ser tan temible rival, pues Taux no solo podía asimilar las ideas de Freud, sino desarrollarlas con independencia. A Freud siempre le preocupó que los demás pudieran atribuirse la paternidad de sus ideas. El robo de ideas o plagio constituyó una constante en la vida de Freud,
Tanto acusó al mismo tiempo que fue acusado de robarse ideas de otros, y Roazen tiene una interesante interpretación sobre esto y la obsesión que tenía Freud con la telepatía y el robo de ideas, por si gustan checarlo. El triángulo Freud-Lou-Taux pronto se reconvirtió en el triángulo Freud-Taux-Deutsch, solo que esta vez Freud tenía las riendas de la situación, pues controlaba a Ellen, y antes de desembarazarse de Taux quería saber lo que pensaba y quería controlar el desarrollo de su análisis, pero a cierta distancia. Y así fue. Taux pasaba las sesiones con Helen hablando del profesor, y ella le explicaba a Freud lo que aquel le había dicho sobre su propio análisis. Pero a Freud esto le fastidió muy pronto. No le gustaba oír hablar continuamente del talento de Taux, pues era incapaz de aceptar ideas ajenas. Por ello insistió en que Deutsch interrumpiera su análisis. Al cabo de 3 meses puso fin al análisis de Taux. Le dijo a Ellen que su fascinación por Taux estaba interfiriendo en su propio análisis y que eligiera entre dar por acabado el análisis de Taux o renunciar a seguir siendo analizada por Freud. Después del intento frustrado de tratamiento con Freud y carente del análisis sustitutivo con Deutsch, Taux se suicidó 3 meses después, en 1919, con un disparo en la cabeza y ahorcándose. Durante esos 3 meses conoció a Hilde Lowy, se enamoró de ella e hizo preparativos para casarse, lo que muy seguramente le produjo mucha ansiedad y horror como había sentido en ocasiones anteriores, pero la amaba demasiado como para hacerla sufrir como lo había hecho con Lea Rosen o con Ilse Zimmermann, y como tanto con su ex esposa Marta, que por otra parte ella siempre lo amó y conservó sus cartas hasta el final de sus días de manera muy escrupulosa. Pero el que Freud se hubiera negado a analizarlo y el compromiso de matrimonio en puerta quizá coadyuvó a su suicidio. No obstante, en su nota de despedida a Freud lo eximía de la responsabilidad por su muerte y expresaba sus buenos deseos para el psicoanálisis. Según Roazen, 2 días antes de su muerte era la reunión de la Sociedad Psicoanalítica. No estaba en condiciones de asistir, por lo que envió una carta justificando su ausencia. Las primeras horas del día las pasó con su hijo Marius, de 17 años, al que le dio el consejo de que no se guiara en la vida por principios demasiado rígidos, consejo que aludía a Marta, su mamá, la cual había reprobado siempre las bebidas alcohólicas. Con gran tacto trataba de convencer a su hijo de no seguir la conducta puritana de su madre. No te preocupes por mí, fueron sus últimas palabras a su hijo. En las primeras horas del día siguiente, Taux había decidido suicidarse. Redactó su testamento y también escribió una carta a Hilde y otra a Freud. Por último, Taux se ató el cuello con un cordón de una cortina y se disparó en la sien derecha. Esto indica que mucho antes Taux había pensado en el suicidio, y cuando lo hizo creó las circunstancias para hacerlo infalible. En su entierro nadie pronunció una palabra en memoria de Taux. Lou jamás volvió a hablar en su correspondencia, y Freud decidió no discutir el asunto con Helen, que sin duda se encontraba cargada de remordimiento, pero que a la vez era consciente de que había sido utilizada por Freud, de manera que Helen pensaba que el verdadero responsable había sido Freud y no ella. Los demás miembros se negaron a hablar del tema porque si lo hacían no lo iban a hacer con absoluta franqueza. 2 días más tarde, el hijo de Taux, Marius, fue a ver a Freud, quien le concedió una pequeña entrevista durante el breve tiempo entre paciente y paciente, y Freud se mostró algo distante y le explicó que su padre había escrito una carta y que se ocuparía de hacérsela llegar. Como no se la envió, volvió al apartamento de Freud
y Marius cree que fue Anna Freud quien le entregó el documento junto con otra correspondencia de su padre. Pero Freud no entregó la correspondencia porque quisiera ayudar al muchacho, sino que quería o pretendía deshacerse del último vestigio de Taux. El hijo de Taux guardó casi 50 años la carta de su padre, pensando que era un testimonio de la buena relación de su padre con Freud, porque Taux nunca habló de la misma con su familia. Veamos la carta que le escribe Taux a Freud. Querido profesor, por favor ayude a mi querida prometida, la señorita Hilde Lowy, la más preciosa para mí de cuantas mujeres han pasado por mi vida. No le pedirá mucho, pues tiene por naturaleza una gran capacidad de felicidad, aunque es al mismo tiempo especialmente propensa a los síntomas compulsivos e identificaciones. Es noble, pura y bondadosa, merece la pena aconsejarla bien. Le doy las gracias por todo el bien que me ha hecho. Ha sido usted mucho y ha dado un sentido a los 10 últimos años de mi vida. Usted ha realizado una grande y legítima labor. Me despido de la vida con el convencimiento de haber presenciado el triunfo de una de las más grandes ideas de la humanidad. No siento melancolía alguna. Mi suicidio es el acto más sano y decente de toda mi vida fracasada. No tengo que acusar a nadie. Mi corazón no abriga resentimientos. Tan solo me ha adelantado un poco a mi muerte natural. Saludo a la asociación psicoanalista a la que de corazón deseo lo mejor. Doy las gracias a cuantas personas me ayudaron cuando estuve necesitado. Quienes son acreedores a mi gratitud lo sabrán ellos mismos. Le deseo una larga vida, salud y capacidad para el trabajo. Le saluda atentamente, Tausk. Por favor, ocúpese de cuando en cuando de mis hijos. La proximidad con la muerte le había apaciguado. En vez de exteriorizar la agresión, la interiorizó, de manera que no intentó o no dañó a nadie. Por el contrario, ya solo le quedaba amor para los demás. Y de acuerdo con Steckel, no existe suicida que no haya querido alguna vez matar a otra persona o que no haya deseado al menos su muerte. Es muy probable que Taux hubiese deseado la muerte de su padre, como la de su padre sustituto que representaba a Freud. Es en este sentido que la carta en realidad dice más de lo que puede parecer a simple vista, porque a la manera que hacía Freud, que destrozaba a las personas con las que se peleaba, y después con su pluma él se victimizaba y se decía violentado o traicionado, ahora Taux le decía: tú crees que quiero matarte, pero en realidad te aprecio y aprecio lo que has creado. Como mencionamos, Taux a veces tendía a imitar a Freud. El hecho de escribirle a Freud deseándole lo mejor ilustra hasta qué punto conocía a Freud, incluso a la hora de culpar a los demás. Aquí se muestra cómo sus primeras obras siguieron ejerciendo gran influencia en él. Por ejemplo, Wolfgang, el alter ego de Taux en su obra Entre dos luces, dice en cierto momento refiriéndose a sí mismo: cada vez que me sentía con mala conciencia, escribía una hermosa carta. Incluso la historia de Hussein del cuento bosnio prefiguró en cierto modo su propio destino, solo que en este caso es Freud quien representa el papel de padre. Y aunque el suicidio de Taux no puede atribuirse por completo al rechazo de Freud, puesto que Taux era un hombre difícil, había tenido una serie de romances fracasados con distintas mujeres, vivió la mayoría de su tiempo en la miseria y su experiencia de guerra sin duda lo había trastornado, pero el hecho de ser rechazado por el hombre a quien necesitaba y veneraba con tal desesperación, y luego que ese mismo hombre interrumpiera de forma brusca el análisis que seguía con Dodge y se negara también a analizar a su hijo mayor, fueron los golpes finales que provocaron su suicidio, según la versión de su amigo Paul Feder y otros que lo conocieron. Feder fue uno de los primeros miembros, como vimos en el video del movimiento psicoanalítico. Poseía un gran talento psicológico, además de que fue testigo de primera mano, y aunque había tenido algunos roces con Taux por culpa del filtreo de Taux con su esposa Vilma, admiraba profundamente la labor de Taux, pero no tanto como a Freud. Para Feder, Freud era su máxima adoración, fue hasta el final su apóstol devoto, y muy grave tenía que hacer la ofensa contra su amigo Taux
para que él se atreviera a criticar a Freud. Vamos a ver la carta que le escribió Feder a su esposa Vilma. He de contarte lo peor. Taux se ha suicidado hoy pegándose un tiro. Todavía no conozco los detalles. Hitchman le llamó por casualidad y la ambulancia acaba de llegar. Ayer no asistió a la reunión. Estoy seguro de que su pobreza y la imposibilidad en que se encontraba de pedir prestado dinero fue solo la gota que colmó el vaso. El motivo real fue el rechazo del que Freud le había hecho objeto. Qué lástima que haya muerto un hombre tan grande, tan importante y con tanto talento. Cuánto lo siento. De haber podido, yo le hubiese ayudado, aunque bien es verdad que él mordía toda la mano que se le tendiera. Yo le había perdonado en el fondo, aunque dejé de tenerle cariño después de que me insultase tan gravemente. Siempre que traté de aproximarme a él en plano amistoso, incluso después de Budapest, no encontré más que vanidad, envidia y desinterés por su parte. Si Freud se hubiese interesado por él humanamente, en lugar de limitarse a ofrecerle su reconocimiento y apoyo, pues, para un hombre de su sensibilidad, tener que buscarse el pan de ese modo constituía un auténtico martirio, igual que lo sería para ti. Pero él no fue bondadoso, como tampoco lo es Freud. Es decir, Freud tiene en el fondo tanto amor a sus semejantes que puede llegar a mostrarse bondadoso, solo que con la edad se ha ido endureciendo, lo cual resulta comprensible en su caso, ya que se ha visto obligado a vivir una vida indigna de grandeza. Es una vergüenza para nosotros el no haber sabido conservar a Tausk. No obstante, donde quiera que fuese, se granjeaba enemigos. Al final, llegó a prescindir de sus pacientes psicológicos, al parecer con el único objeto de demostrar la inutilidad del método, por puro rencor contra Freud. El rigor metodológico con que enseña a Freud endurece a las personas y las aliena de sus semejantes. Quien es capaz de amar está indefenso frente al fracaso. El doctor Joseph Frey tiene igual carácter, y solo le distingue su interés por el bien común. Taux no pudo ascender hasta ahí, y sin embargo, qué lástima, con su talento y capacidad artística. Aunque, como era de esperar, Freud habló bien de Taux en su obituario publicado, alabó sus considerables dotes y aportes y culpó a la guerra de su muerte. Dijo que Taux era un hombre de importancia y que su recuerdo iba a pervivir para siempre en la historia del psicoanálisis, pero en una carta a Ferenczi escribió lo siguiente. Taux se ha suicidado. Fue el 4 de julio, 8 días antes de su boda, despidiéndose en cartas cariñosas y conciliadoras. La etiología es obscura, probablemente impotencia psíquica y acto final de su lucha infantil contra el fantasma del padre. Pese a apreciar su talento, no siento verdadera pena. Freud expresó similares sentimientos en otra carta a Lu Andrea Salomé al cabo de unos meses. Confieso que no le echo en realidad de menos. Hacía tiempo que le consideraba inútil, cuando no una amenaza para el futuro. Tuve la oportunidad de examinar someramente los fundamentos sobre los que descansaban sus orgullosas sublimaciones, y ya hace bastante tiempo que le había marginado si usted no me lo hubiera ponderado tanto. Desde luego que fueron censurados en toda la correspondencia de Freud los párrafos más ofensivos. Como mencionamos hace un momento, lo que Freud hacía público mostraba a un Freud comprensivo que era objeto de ataques y calumnias, pero en la correspondencia se observa la integridad y total identidad entre sus afirmaciones y pensamientos. De ahí la censura posterior en todos sus documentos. Ni Helen, que fue analista de Taux, ni el gran Freud pudieron advertir lo que implicaba rechazar a una persona con tendencias depresivas y suicidas. Al menos a Freud no le importó, pues no le importaba una vida más que si le era útil, si había una entrega total a la causa del psicoanálisis y a su persona, y conforme pasaba el tiempo iba perdiendo humanidad, al tiempo que crecía su escepticismo respecto a curaciones que antes había considerado exitosas. Freud desde el principio vio a Taux como un rival, y el amorío que sostuvo con Lu Andrea solo agudizó el resentimiento contra Taux. La preocupación de Freud sobre el robo de ideas estaba relacionado con sus deseos de desacreditarle. Como es evidente, es muy probable que Taux odiase a su padre por el trato tanto con él como con su madre, y asimismo odiase a Freud como padre sustituto. Pero el estar cerca de Freud implicaba someterse, no pensar, igual que ocurría con sus pacientes y su predilección por la neurosis. A Freud únicamente le interesaba
solo los pacientes que podían llegar puntuales, que pagaran sus honorarios y que aceptaran sus interpretaciones. Todo lo demás no tenía cabida. No obstante, al tiempo que toleraba solo a sujetos dóciles, Freud suscitaba al mismo tiempo la necesidad de rebelarse, como lo evidencian todos los discípulos que fueron expulsados y que fundaron algún movimiento o escuela, como Adler, Jung, Steckel y posteriormente Ferenczi. Taux, aunque no estableció una relación tan estrecha como estos, evidentemente no estaba dispuesto a ceder, no podía contentarse con ser uno más, y es una lástima que la hostilidad no cristalizara en una disputa teórica de importancia como la de Adler o Jung y después con Ferenczi a causa de la muerte prematura de Taux. Taux no representaba un peligro para el psicoanálisis, el problema era que para Freud era un fastidio y una amenaza personal. De haber vivido más, Taux hubiese hecho importantes contribuciones. El problema era que, aunque era brillante y creativo, tenía una profunda necesidad de dependencia, necesidad que él había transferido a tantas mujeres y a Freud, y sin embargo de las mujeres sí podía desprenderse, mas se veía impedido a abandonar totalmente a Freud. Esa dependencia hacía que abrigara muchas dudas respecto a su propia capacidad para crear libremente, y aunque se revelaba a su padre sustituto, se veía impelido para librarse totalmente de él. Quizá esta relación sirvió a Ferenczi, quien posteriormente daría cuenta y también recriminaría a Freud cómo el dispositivo fue creado por el profesor para mantener esos lazos de dependencia hacia él, mas no para liberarse de él. Y esta situación era muy cómoda para Freud, pues de esta manera los podía controlar, manipular y expulsar. Cuando los expulsaba, quedaban destruidos, como vimos con Jung, de modo muy parecido a como lo hizo Taux. Así reaccionó Herbert Silverer. Cuando Freud lo expulsó de su círculo, sufrió una fuerte depresión y al cabo de 8 meses se suicidó. Como mencionamos al principio, la relación entre Freud y Taux fue silenciada desde el principio, y es una lástima para una profesión que se dice o que prepondera el habla, la palabra. Lo peor es que no es la única cuestión sobre la que guarda silencio el psicoanálisis, pues no se habla de los abusos en los costos de análisis y supervisión que con Lacan iniciaron, no se hablan de los fracasos terapéuticos que constantemente son atribuidos al analizante, no se habla de cómo las escanciones han servido para agendar a más gente en un día y de cómo se reducen a repetir como loros las palabras consagradas. ¿Acaso tal mutismo e indiferencia en psicoanálisis y los modelos autoritarios que se han apropiado las instituciones y las escuelas no se han convertido en una violencia sistemática para quien decide practicarlo? El psicoanálisis desde el principio no ha sabido qué hacer con esas personas brillantes, inquietas e incluso rebeldes que ponen en cuestión la autoridad de según sus maestros.